La maldición que cayó sobre Sarnath. Existe en la tierra de Menar un lago vasto de aguas tranquilas al que ningún río alimenta y del cual tampoco fluye río alguno. En sus orillas se alzaba hace 10.000 años la poderosa ciudad de Sarnath, mas hoy ya no existe ahí ciudad alguna. Se dice que en un tiempo inmemorial, cuando el mundo era joven y ni aun los hombres de Sarnath habían llegado a la tierra de Menar, a la orilla de aquel lago se alzaba otra ciudad, la ciudad de Ib, construida en piedra gris que era tan antigua como el propio lago y estaba habitada por seres que no resultaban agradables a la vista. Eran muy extraños y deformes, cual corresponde en verdad a seres pertenecientes a otro mundo. En los cilindros de arcilla de cada terón está escrito que esos habitantes de Ib eran de color verde como el lago y las tinieblas que de él se elevan, que poseían abultados ojos y labios gruesos, y eran blandos y de extrañas orejas. También carecían de voz. También está escrito que procedían de la luna, de la que habían descendido una noche a bordo de una gran niebla, junto con el lago vasto de aguas tranquilas y la propia ciudad de Ib. Cierto es en todo caso que adoraban a un ídolo tallado en piedra verde mar, que representaba a Bokrug, el gran saurio acuático, ante el cual celebraban danzas horribles cuando la luna gibosa mostraba su doble cuerno. Y escrito está en papiro de Larnec que un día descubrieron el fuego, y que desde ese día encendieron hogueras para mayor esplendor en sus ceremoniales. Pero no hay mucho más escrito sobre esos seres, pues pertenecieron a épocas muy remotas, y el hombre es joven y apenas conoce nada de quienes en tiempos primigenios vivieron. Al cabo de muchos milenios, de eras incontables, llegaron los hombres de la tierra de Menar. Eran pueblos pastores de tez oscura que llegaron con ganados y construyeron Tra y Larnec y Cadaterón en las riberas del tortuoso río Ahí. Y ciertas tribus, más osadas que otras, llegaron hasta las orillas del lago y construyeron Sarnath, en un lugar donde la tierra estaba preñada de metales preciosos. No lejos de Ib, la ciudad gris, colocaron estas tribus nómadas las primeras piedras de Sarnath, y grande fue su asombro cuando conocieron los extraños habitantes de Ib. Mas a su asombro se mezcló el odio, pues para ellos no era deseable que seres de aspecto semejante convivieran, sobre todo al anochecer, con el mundo de los hombres. Tampoco les agradaron las extrañas figuras esculpidas en los grises monolitos de Ib, pues nadie podía explicar cómo habían pervivido tales esculturas hasta la aparición del hombre. A no ser porque la tierra de Menar era como un remanso de paz y se hallaba muy cerca de las demás tierras, tanto de las tierras reales como las del país de los sueños. A medida que los hombres de Sarnath iban conociendo mejor a los seres de Ib, su odio iba en aumento, y a ello no dejó de contribuir el descubrimiento que estos seres eran débiles y blandos sus cuerpos al contacto con piedras o flechas. Así pues, un día, los jóvenes guerreros, los honderos y los lanceros y los arqueros marcharon sobre Ib y mataron a todos sus habitantes, arrojando sus extraños cuerpos al lago con ayuda de largas lanzas, ya que preferían no tocarlos. Y como tampoco les agradaba los grises monolitos esculpidos de Ib, también los arrojaron al lago, aunque no sin antes maravillarse del inmenso trabajo que habría debido costar el acarreo de las piedras con las que estaban construidos, ya que éstas sin duda procedían de regiones más remotas, pues en la tierra de Menar y en países adyacentes no existía piedra alguna que se pareciese a ella. Así pues, nada quedó de la antigua ciudad de Ib, excepto el ídolo tallado en piedra verde mar, que representaba a Bokrug, el saurio acuático, el cual fue llevado a Sarnath por los jóvenes guerreros como un símbolo de victoria sobre los arcaicos dioses y habitantes de Ib,
y como señal también de la hegemonía sobre toda la tierra de Manab. Pero una noche después de haber instalado al ídolo en el templo, algo terrible sucedió, pues sobre el lago se vieron luces fantásticas, y por la mañana notaron las gentes que el ídolo no estaba en el templo, y que el sumo sacerdote, Taran-Ish, yacía muerto como fulminado por un terror indecible, y antes de morir, Taran-Ish había trazado con una mano insegura sobre el altar de cristolita el signo de la maldición. Después de Taran-Ish llegaron muchos sumos sacerdotes a Sarnath, mas nunca volvió a encontrarse el ídolo de piedra, y así pasaron muchos siglos, en el curso de los cuales Sarnath se convirtió en una ciudad extraordinariamente próspera, hasta el punto que todos habían olvidado el signo que Taran-Ish había trazado en el altar de crisolita. Entre Sarnath y la ciudad de Glarnec se creó una ruta de caravanas, y los metales preciosos de la tierra fueron canjeados por otros metales, por artículos diferentes, lujosos, joyas, de diferentes pueblos que habitaban en la ribera del tortuoso río Ai, y aún más allá. Y así creció Sarnath, poderosa y sabia y bella, y envió ejércitos invasores que sojuzgaron a las ciudades vecinas, y por fin en el trono de Sarnath se sentaron reyes que gobernaron toda la tierra de Manar y muchos países adyacentes. Maravilla del mundo y orgullo de la humanidad era Sarnath la magnífica. Sus murallas de mármol pulido, con una altura de 300 codos y anchura de 75, donde podían pasar 2 carretas a la vez en su paso de ronda. Una longitud de 500 estadios tenía la muralla, que rodeaba la ciudad, excepto en la parte del lago donde había un dique de piedra, contra el que se estrellaban olas extrañas que se alzaban una vez al año durante la ceremonia de la conmemoración de la destrucción de Ip. Tenía Sarnath 50 calles que iban del lago a la puerta de las caravanas, y otras 50 en dirección perpendicular a ellas. Las calles estaban pavimentadas de ónix, excepto en las cuales pasaban los caballos, camellos y elefantes, que eran de losas de granito. Las casas de Sarnath eran de ladrillo vidriado y de calcedonia. Todas tenían un jardín amurallado y un estanque cristalino. Con extraño arte estaban construidas, pues ninguna otra ciudad tenía casas como las suyas, y los viajeros que llegaban de Traai, de Glarnec y de Karateron se maravillaban al contemplar las cúpulas resplandecientes que las coronaban. El trono descansaba sobre 2 leones de oro macizo. Estaba situado tan alto que para llegar a él era preciso subir una escalinata de muchos peldaños, y el trono de Sarnath estaba tallado en una sola pieza de marfil. Ya no vive hombre que sepa explicar de dónde procedía pieza de tal tamaño. Había muchas galerías en los palacios, anfiteatros donde hombres y leones y elefantes combatían para la diversión de los reyes. A veces los anfiteatros eran inundados con aguas traídas del lago mediante poderosos acueductos, y entonces se celebraban ahí batallas acuáticas o combates entre nadadores y mortíferas bestias de mar. Altivos y asombrosos eran los 17 templos de Sarnath, construidos en forma de torres. 1000 codos de altura medía el mayor de todos, donde residía el sumo sacerdote, rodeado de una corte apenas superada por la del propio rey. Ahí se adoraban los ídolos de Socalar, Tamash y Lobom, dioses principales de Sarnath, cuyos altares envueltos en nubes de incienso eran como tronos de monarca, y sus imágenes tampoco eran como las de otros dioses, pues tal era su apariencia de vida que cualquiera habría jurado que los propios dioses estaban sentados en esos tronos de marfil. Y por interminables escaleras de circonio se llegaba a la más alta cámara de la torre más alta, de la cual los sacerdotes contemplaban de día la ciudad y las llanuras y el lago, que se extendía a sus pies, y de noche la luna críptica y los planetas y las estrellas, llenos de significado y sus reflejos en el lago.
Ahí se celebraba un rito arcaico y muy secreto, en honor a Bokrug, el saurio acuático. Maravillosos eran los jardines de Sarnac, creados por el rey Sokar en tiempos ya muy remotos, coronados por cúpulas de cristal, jardines que contaban con hermosos ríos y cascadas. En verano los jardines eran refrigerados mediante una fresca brisa perfumada, producida por grandes aspas ingeniosamente concebidas, y en invierno eran calentados mediante fuegos ocultos, de tal modo que en los jardines siempre era primavera. Muchas eran también las cascadas que interrumpían su plácido curso y muchos los estanques rodeados de lirios con sus aguas remansas. Todos los años en Sarnath se celebraba una fiesta que conmemoraba la destrucción de Ib, durante la cual abundaba el vino, canciones, danzas y juegos de toda clase. Se rendía honores a las sombras de los que habían aniquilado a sus seres extraños y primordiales, y el recuerdo de tales seres y sus dioses arcaicos se convertía en objeto de burla para los danzantes y los cantantes, coronados con rosas del jardín de Sokar. Los reyes contemplaban las aguas del lago y maldecían los huesos de los muertos que yacían bajo su superficie. Grandiosa fue la gran fiesta que celebró el milenio de la destrucción de Ib. Más de un decenio llevaba hablándose de ella en la tierra de Manar. Cuando se aproximó la fecha, llegaron a Sarnath a lomos de caballos, camellos y elefantes los hombres de Trai, Larnek y de Karateron, y de todas las ciudades de Manar y de los países que se extendían más allá de sus fronteras. Cuando llegó la noche señalada, en las murallas de mármol se alzaban ricos pabellones de príncipes y sencillas tiendas de viajeros. En el salón de banquetes el rey Nargis-Hei se emborrachaba reclinado con vinos antiguos procedentes del saqueo de las bodegas de Panot. Comían y bebían a su alrededor nobles, servidos por esclavos. Se había consumido muchas cosas y manjares raros y delicados, como pavos reales de lejanas colinas de Implan, talones de camellos del desierto de Banás, nueces y especias de Sidatria, y perlas de Emtal disueltas en vinagre de Tra. Muchas salsas se contaron, preparadas por los más sutiles cocineros de todo Manar, y gratas al paladar de los invitados más exigentes, mas de todas las viandas era la más apreciada los grandes peces del lago, de gran tamaño todos, que se servían en bandejas de oro incrustadas con rubíes y diamantes. Todas las tierras vecinas celebraban y disfrutaban esa conmemoración. Y fue el sumo sacerdote, Ganai Ka, el primero en observar algo muy extraño: las sombras que descendían al lago desde el doble cuerno de la luna gibosa, y las infames nieblas verdes que a su encuentro se alzaban del lago, envolviendo en brumas siniestras torres y cúpulas de Sarnath, cuyo destino ya estaba señalado. Luego, los que se hallaban en torres y fuera del recinto amurallado contemplaron extrañas luces en las aguas y vieron que Acurión, la gran roca gris que se alzaba en la orilla del lago a gran altura sobre ellas, se hallaba casi sumergida, y el miedo cundió, rápido aunque vago, de tal modo que los príncipes de Larnek y de la lejana Rocol desmontaron y plegaron sus pabellones y partieron veloces, aunque apenas sin saber por qué. Luego, próxima ya a la medianoche, se abrieron de golpe todas las puertas de bronce de Sarnath, y por ellas salió una gran multitud enloquecida, que se extendió como una ola negra por la llanura, de tal modo que los visitantes, príncipes o viajeros, huyeron empavorecidos, pues en los rostros se leía locura nacida de un horror insoportable. Sus lenguas articulaban palabras tan atroces que ninguno de los que escucharon se detuvo a comprobar si eso era verdad. Algunos hombres de mirada perdida por el pánico gritaban a los cuatro vientos lo que habían visto a través de los ventanales de banquetes del rey, donde según decían ya no se hallaba Nergis-Hei, ni sus nobles ni sus esclavos, sino una horda indescriptible de criaturas verdes, de ojos protuberantes, labios flácidos y extrañas orejas, carentes de voz, y estos seres danzaban con horribles contorsiones, portando en sus arpas bandejas de oro y pedrería,
de las que se elevaban llamas de un fuego desconocido. Y en su huida de la ciudad maldita de Sarnath a lomos de caballos, camellos y elefantes, los príncipes y los viajeros volvieron la mirada hacia atrás y vieron que el lago continuaba engendrando nieblas y que Acurión, la gran roca gris, estaba casi sumergida. A través de toda la tierra de Manar y países adyacentes se extendieron los relatos de los que habían logrado huir de Sarnath, y las caravanas más nunca volvieron a poner rumbo a la ciudad maldita, ni codiciaron ya sus metales preciosos. Mucho tiempo transcurrió antes de que viajero alguno se encaminase a ella, y aún entonces solo se atrevieron a ir jóvenes valerosos y aventureros, de cabellos rubios y ojos azules, que ningún parentesco tenían con los pueblos de Manar. Y cierto que estos hombres llegaron al lago impulsados por el deseo de contemplar la gran Sarnath, mas aunque vieron el lago vasto de aguas tranquilas y la gran roca Curión, que se elevaba en la orilla a gran altura sobre ellas, no les fue dado contemplar la maravilla del mundo y orgullo de la humanidad, donde antaño se había levantado murallas de 300 codos y torres aún más altas. Ahora tan solo se extendían riberas espantosas, pantanosas, y donde antaño había vivido 50 millones de hombres, ahora solo se arrastraba el abominable reptil del agua. No quedaba nada, ni aun las minas de metales preciosos. La maldición había caído sobre Sarnath. Mas semienterrado entre los juncos percibieron un curioso ídolo de piedra verde mar, un ídolo antiguo que representaba a Bokrug, el gran saurio acuático. Este ídolo, transportado más adelante al gran templo de Ilarnec, fue adorado en toda la tierra de Manar siempre que el doble cuerno de la luna gibosa se alzara en el cielo.